Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de las consideraciones anestésicas en el paciente con masa mediastinal anterior puntualmente. Esta charla forma parte de una serie de charlas un poco más grande, una consigna más grande que venimos tratando de resolver. Con la anuencia de la jefatura de residentes es que se me ha asignado la tarea de establecer el manejo hemodinámico básico del paciente con taponamiento cardíaco, que ya lo vimos. Estenosis aórtica severa, insuficiencia aórtica severa, masa mediastinal y sepsis, y la entrega de hoy va a ser sobre el paciente con masa mediastinal. Para arrancar vamos a ver un caso clínico. Es una paciente de 37 años que pesa 55 kilos, mide 1,62 m, tiene antecedentes de glaucoma, anemia con una última muestra de laboratorio de hemoglobina de 9,4, leucopenia, que tiene el diagnóstico de una masa mediastinal en estudio en el contexto de pérdida de peso de 20 kilos, disnea progresiva a clase funcional 3, que es lo que tiene actualmente la paciente. Diagnóstico presuntivo, no recuerdo si presuntivo o ya estaba la firma, pero de un linfoma B mediastinal. Tiene una lesión ocupante de mitórax izquierdo, eh, que en el contexto de la internación en clínica médica comienza con paraparesia de miembros inferiores y se le diagnostica un síndrome medular por un tumor dorsal en T7, sospecha de metástasis de la neoplasia original. Y el plan de neurocirugía es la exéresis tumoral de la metástasis dorsal. Actualmente la paciente tiene, los vitales son 110/60, DTA, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 105 por minuto y satura 94% a FIO 0,21. Esta paciente la tuvimos el año pasado en neuroprogramada. Comenzó con la sintomatología un domingo y la metieron el miércoles. ¿Alguna pregunta hasta acá del caso? No, por ahora no. Bien. Les muestro tomografía. Vamos a ver la parte izquierda primero de la pantalla. Y ahora vemos la derecha. Igual ahora las repito. Tomografía de la paciente. ¿Quieren volver a ver? Sí, por favor, la puedes Sí. poner. Voy de vuelta. Vamos con la parte izquierda primero. Fíjense toda la parte izquierda, prácticamente el pulmón casi velado. Bueno, y el informe de la tomografía nos dice que se observa la presencia de derrame pericárdico de escasa magnitud sobre el calpo pulmonar izquierdo, ocupando prácticamente el lóbulo superior del mismo, la presencia de una lesión ocupante de espacio hipodensa, que refuerza de forma heterogénea tras la inyección de contraste endovenoso, muestra áreas de necrosis de su interior, mide aproximadamente 17 por 13 por 15, muestra extensión hacia la región prevascular, íntimo contacto con los vasos mediastinales, no mostrando un plano neto de separación con los mismos, genera efecto de masa con un leve desplazamiento mediastinal en sentido contralateral. Hacia el ápice pulmonar se evidencian tres formaciones nodulares, formación nodular sobre el segmento, etcétera. Hígado se muestra aumentado de tamaño a expensa del lóbulo izquierdo. ¿Ok? Y mi Ah, pregunta es, ¿alguna pregunta hasta acá tienen ustedes? ¿La paciente alguna vez se operó de algo? Eh, Como no figura, entonces no. No, Ok. no se operó nunca de nada. Conducta, precauciones que tendría en este caso. vaso mediastinal aclaraba cuáles. ¿Qué les llamaría la atención? ¿Qué precaución tomarían? No te escuché, Manu, perdón. Sí, no, Y se aclaraba qué vasos mediastinales. O era así general. no aclara. Podemos intentar verlo, pero no. El informe de la tomografía no aclara. ¿Y No, tenía algún síndrome de vena cava superior? no hay
síndrome de vena cava superior. La paciente tolera el decúbito supino, es una buena pregunta esta, Manu. Tolera el decúbito supino, satura 94% a FiO 0,21, tiene una disnea clase funcional 3, mejora sus síntomas en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Pero aún así está saturando 94 sin oxígeno suplementario y puede estar en decúbito supino. ¿Edema presenta? No que me conste. Todo lo positivo ya lo puse. O sea, si no lo mencioné, no lo tiene. Bueno, ¿les parece que desarrollemos un poco la patología y después volvemos al caso? Bueno, dale. Dale. Bueno, como deben recordar, los tumores mediastinales pueden ser anteriores, medios o posteriores. Depende de la localización del tumor, es que uno puede sugerir alguna etiología. Les dejo la larga lista de etiologías que pueden tener las masas mediastinales. Dentro de lo que es masa mediastinal anterior, lo más frecuente es que sea neoplasia oncohematológica, como era en este caso de nuestra paciente. Y lo más importante para nosotros es entender que existe este síndrome de masa mediastinal, que consiste en una descompensación respiratoria y hemodinámica aguda causada por la compresión mecánica de las estructuras mediastínicas, complicación que se puede dar durante el manejo anestésico. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que el efecto de la masa puede comprimir o la vía aérea o tener compromiso pulmonar respiratorio o comprimir estructuras vasculares a nivel del mediastino y generar colapso cardiovascular. Entonces, esta descompensación respiratoria hemodinámica aguda causada por la compresión mecánica de las estructuras mediastínicas se reconoce como síndrome de masa mediastinal y es lo que nosotros tenemos que evitar durante la valoración preanestésica en el intraoperatorio y en el posoperatorio. O sea, todo lo que vamos a hacer va a ser para evitar este síndrome. ¿Ok? Bien, ¿qué nos importa entonces de la valoración preanestésica? Bueno, evaluar el riesgo del compromiso respiratorio que tenga el paciente, evaluar el riesgo del compromiso de la vía aérea y o la posibilidad de inestabilidad hemodinámica debido al efecto de masa propio de la tumoración. Y durante la inducción anestésica puede haber pérdida de los mecanismos compensatorios del paciente despierto. Por ejemplo, si hay un cambio de la posición habitual en la cual adopta el paciente, fíjense a la derecha, ven la imagen de un paciente con una masa mediastinal de gran tamaño, masa mediastinal anterior, la posición que adopta para tener el mejor control de la sintomatología posible. Entonces, durante la inducción, si nosotros hacemos un cambio de posición, puede ir en detrimento de la función respiratoria, puede haber compromiso de la vía aérea o compresión de la vía aérea e inestabilidad hemodinámica por la compresión de algún vaso. A su vez, el uso de relajantes musculares puede llevar a la relajación de estructuras de partes blandas y es que eso predisponga a la compresión. La ventilación a presión positiva, como bien vimos cuando hablamos de taponamiento y derrame pericárdico, va a disminuir el retorno venoso y después otras acciones de los anestésicos que pueden ser vasodilatación arterial o venosa. Entonces, todas estas cosas de la inducción pueden llevar a un compromiso respiratorio de la vía aérea o inestabilidad hemodinámica. Y a su vez uno tiene que tener en cuenta qué manipulación quirúrgica y qué resección de la masa va a hacer el equipo, ¿no? Bien, otra cosa a tener en cuenta que bien preguntaron es qué sintomatología tiene el paciente, ¿sí? Y lo más frecuente que va a presentar va a ser disnea y tenemos que preguntar cuál es la posición en la cual el síntoma se atenúa. Y otra cuestión a tener en cuenta es que puede haber síndromes paraneoplásicos asociados a la masa. Todo lo que es neoplasia tímica puede tener miastenia gravis, con las consideraciones anestésicas que tenemos que tener en el paciente con miastenia. Y otra cosa que puede haber, por ejemplo, es hipercalcemia maligna. Importante estudios imageneológicos y pruebas funcionales respiratorias y después evaluar si se va a hacer quimio o rayos antes o si va a haber tratamiento con glucocorticoides para tratar de disminuir el tamaño de la masa antes de la resección. Esto pensando en la resección. La paciente que yo les presenté se operaba de otra cosa. Claramente era algo irresecable y se operaba de la metástasis.
¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, sí. Bien, en relación a las pruebas funcionales respiratorias, nos pueden dar una idea del grado de obstrucción de la vía aérea, si es algo fijo o es algo dinámico y qué localización tiene. Lo que vemos en pantalla son gráficos normales de volumen en función del tiempo y de flujo-volumen de una espirometría habitual. Web sub 1, capacidad vital forzada. Arriba en el gráfico de flujo-volumen tenemos lo que es expiratorio y abajo lo que es inspiratorio. Por convención se grafica de esa forma. En el caso de un patrón obstructivo, como bien sabemos, disminuye el BEP sub 1, capaz se mantiene la capacidad vital forzada, entonces desciende lo que se denomina índice de Tifenot, que es la relación entre el BEP sub 1 y la capacidad vital forzada. Y algo que tenemos que entender es que si nosotros tenemos una obstrucción fija, se va a presentar la gráfica de flujo-volumen con esta amputación de las dos curvas, tanto de la expiratoria como de la inspiratoria. Y en caso de que tengamos obstrucciones dinámicas, se puede amputar o la curva inspiratoria o la curva expiratoria. ¿Sí? Si la obstrucción es dinámica y se da en la vía aérea superior, es decir, extratorácica, lo que se amputa es la curva inspiratoria. ¿Sí? Porque durante la ventilación espontánea desciende la presión intrapleural y tenemos que la presión traqueal va a ser menor que la presión atmosférica durante la inspiración, teniendo a la obstrucción por fuera del tórax, entonces colapsa la vía aérea. ¿Sí? En el caso que la obstrucción sea dinámica y se encuentre intratorácica, lo que se amputa, de manera opuesta a lo que venimos viendo, es la curva expiratoria. ¿Sí? Entonces, la prueba funcional respiratoria nos puede dar una idea del grado de obstrucción y si la obstrucción es fija o dinámica y qué localización tiene, más allá de todo lo imageneológico que no lo va a reemplazar jamás. Pero es interesante y está bueno entenderlo. ¿Qué manejo debemos tener con el paciente en el intraoperatorio? Y bueno, monitoreo estándar, obviamente, más monitoreo de la tensión arterial invasiva, más catéter venoso central. Prever posibles oclusiones de la vena cava, porque puede ser que la masa comprima vena cava superior, puede ser que comprima aurícula derecha, puede ser que comprima arteria pulmonar o aorta, pero en casos de compresión de la vena cava superior, prever que pueda haber una oclusión y colocar accesos en miembros inferiores. Si se va a colocar un catéter epidural para el manejo de la analgesia posoperatorio o intraoperatorio, tener precaución en la activación por todo el compromiso hemodinámico que puede tener. Adoptar la posición que sea menos sintomática o tener identificada cuál es la posición que sea menos sintomática, porque en caso de que tengamos imposibilidad para ventilar o colapso hemodinámico, un cambio postural puede ser clave y nos puede dar muchísimo tiempo hasta lograr una solución definitiva. Obviamente, en caso de tener que hacer anestesia general, que sea una inducción cardiostable y, bueno, usar volumen y vasopresores de ser necesario y mantenimiento de la ventilación espontánea en pacientes seleccionados. Por esto que decíamos que los cambios de la posición de la masa o la ventilación a presión positiva puede disminuir el retorno venoso, entonces muchas veces se busca el mantenimiento de la espontánea en los pacientes que se operan de metástasis, de masas mediastinales. Yo te entiendo, pero justo de mi cosa. ¿De qué te cosa? Es algo similar. Gracias. Bueno, con respecto al manejo de la vía aérea, debemos tener previsto o tener disponibles tubos especiales, ya sea tubos espiralados, vienen unos tubos especiales que son un poco más largos, o tubos doble lumen, que quizás nos permitan sortear la obstrucción en caso de que haya una obstrucción de la vía aérea. El broncoscopio flexible y el rígido, el flexible en caso de que se quiera hacer una intubación vigil o un abordaje vigil de la vía aérea, o para chequear la posición del doble lumen, y un broncoscopio rígido que en caso de obstrucción nos puede servir para sortear la obstrucción y quizás sea una de las pocas formas de ventilar que tengamos en la crisis. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que prever. Obviamente, de vuelta, la posición del paciente o entender cuál es la posición que menor sintomatología genera. Y en caso de que haya resecciones traqueales, puede haber un periodo de tiempo en el que
tengamos que usar FIOs más bajas o no usar inhalatorios, por una cuestión de que si se usa el electrobisturí y hay en el campo oxígeno, eso no está bueno. Y durante un periodo breve, el cirujano nos va a dar un acceso distal a la resección a la vía aérea. Y esto es una cuestión fundamental del manejo. Si en estabilidad hemodinámica o imposibilidad de ventilar, un simple cambio postural puede estabilizar al paciente dando tiempo al equipo para emplear una solución definitiva, ya sea compromiso pulmonar, compromiso de la vía aérea o inestabilidad hemodinámica. Entender cuál es la posición que puede aliviar la sintomatología o descomprimir nos va a ayudar mucho a sortear la dificultad o ganar tiempo para emplear una solución definitiva. En el caso de nuestra paciente, el decúbito lateral izquierdo. Era esa posición que teníamos de emergencia post-inducción. Este artículo está muy bueno porque nos plantea, al enfrentarnos a un paciente con masa mediastinal, primero estratificar el riesgo, ¿sí? Estratificar el riesgo en función de la sintomatología que tenga el paciente y de los hallazgos imageneológicos. Cuando no haya sintomatología y los hallazgos imageneológicos sean mínimos, hablamos de que el riesgo que es seguro y podemos hacer un manejo quizá estandarizado o habitual como si fuese cualquier otro paciente. Pero en caso de sintomatología o de imágenes anómalas, vamos a hablar de pacientes que son poco seguros o no tenemos el conocimiento adecuado todavía. Y ahí, en función de la sintomatología y del hallazgo imagenológico, hablamos de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. ¿Sí? Bien. Este, Obviamente que a mayor sintomatología y a mayor hallazgo imageneológico o compresión de grandes vasos, mayor va a ser el riesgo. Y ahí nos plantea, en caso de que tengamos que no sea seguro o no sea cierto el riesgo que conocemos, si el paciente tiene un riesgo bajo o un riesgo medio o un riesgo intermedio, nos pregunta el algoritmo o el diagrama de flujo. ¿Hay edema en la parte superior del hemicuerpo? ¿Tenemos compresiones de corazón o grandes vasos? ¿El flujo pico es menor al 50%? Si eh, hay alguna de estas presentes en los pacientes de bajo o medio riesgo, nos plantea el algoritmo tener preparado circulación extracorpórea, como que puede ser una alternativa para, para el manejo del paciente y para intentar evitar el síndrome de masa mediastinal. Y en el de alto riesgo ya nos dice que lo debemos tener preparado de por sí, pacientes de alto riesgo. En el caso de tener que hacer una anestesia general, a la hora de hacer la inducción, mantenimiento de la espontánea como un recurso, hacer una intubación vigil o usar medicamentos de corta duración. Y en caso de que ocurra el síndrome de masa mediastinal, que es el que venimos definiendo, bueno, confirmar la posición del tubo. Podemos usar un broncoscopio rígido para ventilar en caso de que sea imposible ventilar. Cambiar la posición del paciente a una posición de rescate, aquella que conocemos que tiene menor sintomatología, un decúbito lateral o incluso boca abajo. Y plantear desde un abordaje quirúrgico el levantamiento de la masa. ¿Sí? Si después de hacer todas estas maniobras no hay mejoría, plantea el establecimiento de circulación extracorpórea, el diagrama de flujo. Estás muteada, Mary. Si estás hablando, no te escucho. Yo te veo, pero no te escucho. No, que algunas cosas me parecen bien y otras cosas me parecen locas. Pero bueno, ahora después les digo. Pero no, contanos, ¿qué discutirías? ¿Qué discutiría? Primero, a estos pacientes no se los relaja. Es lo Bien, único que te salva de que pase la vía aérea. Si el tipo viene ya con síndrome de vena cava superior, vos tenés que tener en cuenta todo el edema que va a tener y que va a ser más difícil la intubación. Se lo pone de costado o boca abajo en caso de que haya compresión. Pero si vos me decís que hay inestabilidad hemodinámica y que no podés ventilar, ¿cómo lo vas a entrar en circulación extracorpórea? Se te muere antes, ¿entendés? O sea, lo entiendo. no, es una locura. Aparte, si son masas mediastinales y vos, todo paciente tumoral que vas a entrar en circulación extracorpórea, va a metastatizar hasta no sé dónde. O sea, no es así tan sencillo. Hay que ver qué tipo de tumor es, cuál es la sobrevida con ese tumor, porque para hacer eso me parece muy loco. Entiendo, Yo he entiendo, hecho Mary. muchísimas.
He hecho muchísimas masas tumorales, no las relajo, van en la posición en decúbito lateral, pero no las relajo. Cuando ellos abren la cavidad, ahí sí tiene lugar para expandirse, entonces ahí sí querés podés relajarlo. Pero nunca tuve que entrar en circulación extracorpórea, jamás. Sí hubo casos de mediastinoscopía, donde la gente no sabía, lo habían relajado y hubo que ponerlo al toque boca abajo y ahí se solucionó todo el problema. Pero vos no tenés que relajarlo al principio hasta que no tengas abierta la cavidad. Perfecto. Y eso te soluciona todo. Pero la circulación extracorpórea está bien, es una posibilidad, pero vos Sí, pensás, simplemente es una tenés tu descripción paciente. del diagrama. No, Claro, es un diagrama, no pero estamos es, entendiendo. es ya de último, porque hemodinámicamente inestable y no puedes ventilarlo como corno, lo vas a meter. O sea, hay que hacer esa onotomía, es una locura. Se te va a morir antes, digo yo, pero está bien puesto porque, bueno, algo hay que hacer. Bien. Listo, sigan, que estoy acá en el Atlamendi con mi marido. Besos. Sigo escuchando. Bien, lo que nos plantea UpToDate en torno a la circulación extracorpórea es que si el tamaño o la ubicación de la masa hacen sospechar de la posibilidad de una obstrucción completa de la vía aérea o de los vasos sanguíneos principales durante la inducción anestésica, el equipo quirúrgico puede insertar cánulas necesarias para femoral vein to femoral artery, circulación extra, sí, bypass cardiopulmonar. Muy raramente entrar en ECMO. En estos casos se puede iniciar la SEC o el ECMO antes de la inducción anestésica y el anestesiólogo debe estar preparado para la sedación durante la inserción de las cánulas, la administración de heparina antes de la SEC y la administración de agentes vasoactivos y protamina durante y después del destete de la SEC. Bueno, eso es otra cosa, si vos lo haces previo. Pero si no, no, en el medio del quilombo, vos decís inestabilidad hemodinámica, como que el paciente estaba allá, sin No, no, poder ventilar. Bueno, listo, dale. bien. Y otra cuestión a tener en cuenta en situaciones donde haya resecciones traqueales, que la extubación sea suave y controlada, que el objetivo es minimizar la reactividad de las vías respiratorias, las tos y las respuestas simpáticas al tubo endotraqueal. Esto sucede en traqueomialasias o en reanastomosis traqueales, donde la tos durante la emergencia aumenta la presión en la vía aérea, lo que puede comprometer una anastomosis traqueal, causando sangrado y fugas en las vías respiratorias, y se sugiere un manejo con drogas subapneicas, por ejemplo, remifentanilo a 0,1 a 0,3 gamas kilo minuto, propofol 50 a 200 gamas, y usar dexmedetomidina. O sea, sería una sugerencia. ¿Qué pasa en el paciente pediátrico? Este artículo nos habla de un manejo muy parecido al diagrama de flujo que veníamos viendo antes, donde lo primero sería estratificar el riesgo intrínseco del paciente, ver qué sintomatología tiene. Aquellos síntomas que nos van a generar, sugerir alto riesgo van a ser ortopnea, tos en supino, estridor, silbidos, síntomas sincopales o edema en mi cuerpo superior. Y aquellos hallazgos imagenologicos que sugerirían alto riesgo serían una reducción del 70% de la tráquea en transversal, que haya compresión de carina o compresión de bronquios, compresión de grandes vasos o pericardial effusion, que sería derrame pericárdico. ¿Sí? Si tenemos hallazgos de alto riesgo, bueno, lo que nos plantea el algoritmo en población pediátrica es, ¿se puede hacer el procedimiento con anestesia local? O sea, ¿podemos mantener la espontánea del paciente? ¿Podemos evitar la inducción anestésica o la ventilación a presión positiva? Bueno, ahí, si sí o si no. Si no se puede hacer, bueno, plantear una anestesia general donde la técnica implique el mantenimiento de la espontánea, tener disponible un broncoscopio rígido, considerar el uso de glucocorticoides o de radioterapia preoperatoria para tratar de disminuir el tamaño de la masa. En caso de que se utilice glucocorticoides, se debe programar el procedimiento 24 horas después a la finalización de la terapia con corticoides. Y bueno, lo mismo que veníamos diciendo antes, considerar tener disponible la circulación extracorpórea en caso de que sea necesario o prever la utilización. Este, Bien, muy importante en relación a lo que venía contando Mary, evitar el uso de agentes bloqueantes neuromusculares mitiga la pérdida de tono en la pared torácica y un posible empeoramiento de los efectos de la compresión. Esto a nosotros nos puede resultar completamente contraintuitivo. Si uno va a cualquier situación en la cual le es imposible ventilar o le es imposible intubar, escenario nino,
uno va a cualquiera de las tres líneas de vida del Vortex y en todas va a decir utilizar relajantes musculares. Y acá por ahí la clave pasa en modificar la posición del paciente para evitar la compresión de la vía aérea. Entonces, esto me parece uno de los conceptos más importantes para llevarnos. Y después, que también es algo que mencionó Mary al pasar rápidamente, que una masa mediastínica anterior inesperada, cuando se induce a un niño por un procedimiento coincidente, es un escenario poco común, aunque potencialmente desastroso. O sea, imagínense estar haciendo una inducción, luego de la relajación muscular, percibir imposibilidad para ventilar al paciente con alguno de los dispositivos nuestros habituales y que la clave en realidad sea que hay una masa mediastinal que está comprimiendo la vía aérea y lo que nos conviene es hacer un cambio posicional. O sea, tener esto en la cabeza y si hay algún antecedente en el paciente que sugiera buscar un cambio de posición. ¿Cómo vienen? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, yo he visto masas así que han sido tratadas por broncoespasmo en chicos. Claro. Te juro, no te estoy mintiendo. Y en ese caso, Lo que pasa es que en general responden al corticoide. Ese es el problema. Alguien les clava un corticoide pensando que es broncoespasmo y les va re bien porque es una leucemia o un linfoma. Y bueno, ahí te cagan el diagnóstico, obvio. pero en el intra hay luz, el intraoperatorio. No. En el intraoperatorio no debieras ponérselo nunca. Si un paciente no tiene diagnóstico, o sea, no debieras ponerle corticoide porque muy probablemente sea un linfoma o una leucemia es el primer, o sea, la primera causa de cáncer en chicos. Una vez lo hablé con Sole y me dijo lo mismo, que ella en general, si no tiene diagnóstico puesto, con confirmación, no tipo leucemia solo, o sea, tiene que tener diagnóstico con confirmación y fenotipo, ya sea por PAMO o lo que sea, no le puedes poner corticoide, ni siquiera una dosis. ¿No? Bueno, bien. Y bueno, volviendo al caso entonces, a ver con un poco del desarrollo de la patología, qué preguntas harían o qué conductas tomarían. De vuelta, vuelvo a leer, paciente de 37 años, 55 kilos, 1,62, con antecedente de glaucoma, anemia con hemoglobina de 9,4, leucopenia, con una masa mediastinal en estudio, pérdida de peso de 20 kilos, disnea progresiva clase funcional 3, con un diagnóstico de linfoma B mediastinal, lesión ocupante en el tórax izquierdo, eh, que a su vez tiene una metástasis a nivel de T7 y el plan es metastasectomía. Vitales 110-60, ritmo sinusal, frecuencia de 105, satura 94 a 0,21, tolera el decúbito, pero mejora su sintomatología con el decúbito lateral izquierdo y tenemos esta imagen. Tomografía, se ve algo de compresión del bronquio fuente izquierdo y ventana pulmonar. ¿Qué harían? El resto lo tengo que resolver realmente. Yo haría una inducción, pero sin relajante. Bien, fue exactamente lo que hicimos en su momento. Sí, Llegó la paciente con esos vitales. eh, Hicimos una inducción sin relajantes con etomidato ketamina. eh, sí, no usamos relajante. La visión glótica fue de un 2A. Se intubó con un tubo espiralado. A la ocultación, todo el hemitórax derecho no ventilaba nada, no metía absolutamente nada de aire. Este, y bueno, nos benefició en este caso, la verdad que fue la inducción y mantenimiento estable, nos benefició cuando le pusieron Pero, el decúbito lateral, la pusimos en decúbito lateral y rápidamente la pusimos se en, terminó todo. la dimos vuelta porque era una metastasectomía dorsal de lo que se operaba, Sí, y donde la dimos vuelta la volvimos a ocultar y ahí comenzó a ventilar la base izquierda, que nunca había ventilado desde que entró la paciente, sí, sí, y se hizo la cirugía sin contingencias, la verdad. claro. Se evitó el uso de relajantes musculares
y nos benefició la propia posición que iba a tener en el procedimiento y no hubo mayores complicaciones. Muy bien. Pero bueno, te llama la atención el caso, llama la atención el tamaño del tumor, cómo vela todo el pulmón y qué complicaciones posibles podría tener el procedimiento, ¿no? Esto fue el año pasado, Mary, me acuerdo, te consultamos. Creo que viniste al quirófano. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, Sí, me acuerdo. chica joven. Sí. O sea, Fran no ventilaba en ninguno de los dos pulmones cuando estaba en decúbito supino. No, siempre el hemitórax izquierdo ventilaba perfecto. El derecho, perdón, el derecho ventilaba perfecto. El izquierdo, completamente velado, no entraba nada. Eh, Cuando la dimos vuelta, o sea, se hizo la inducción, etomidato, ketamina son los agentes que recuerdo, no usamos relajante, la intubamos, donde la damos vuelta, comienza a ventilar la base del izquierdo que no había ventilado nunca, desde que llegó la paciente. Como que Ah, la está bien, está bien. posición, Pero el derecho siempre igual. el derecho, perfecto. Y Ah, está bien. colapso hemodinámico no tuvimos nunca. Bien. Claro, porque no usaste relajante. Si hubieras usado Y relajante, acá, se claro, te iba al carajo. este, Ot- sí, Otro, acá la ubicación, estar lateralizado, creo que nos atenuó los síntomas, porque no era algo estrictamente anterior. Acá estaba casi todo en el emitórax izquierdo. Fran, otra cosa que se puede, o sea, planteando se podría haber hecho es una vigil con fibro, o sea, que vos progreses el fibro, ves si, o sea, si tiene un impacto en la vía aérea, la masa, y una vez que vos ves que no hay ningún tipo de impacto, pasás un tubo y después haces una inducción sin relajar, pero sabiendo ya que por lo menos hasta donde pasó el tubo no va a tener ningún tipo de colapso. En O este con un... caso, la compresión se daba en el bronquio fuente izquierdo. No era Ok, traqueal, sino que era ok. más distal. Entonces, y ya de por sí la paciente llega con el pulmón velado, no ventilaba nada del izquierdo. Entonces, teníamos disponible doble luz y estaba la gente de tórax al lado en caso de tener que usar el bronco rígido, pero no hizo falta. O sea, con la simple conducta de evitar el relajante muscular y la propia posición del procedimiento en sí nos ayudó en este caso. Ok. Pero bueno, creo que una de las cosas a llevarse es, nosotros tenemos naturalizado el uso de relajante y que en cualquier situación de imposibilidad de ventilar, el relajante me va a ayudar y quizá esta sería, creo, la única patología donde el relajante va en detrimento de la ventilación en este tipo de pacientes. eh, y uno lo tiene muy arraigado con el enfoque Vortex. Y acá la clave es conocer la sintomatología previa y la posición. Nos va a sacar del aprieto el cambio de posición. Yo, por ejemplo, cuando hacemos una mediastinoscopía, siempre pregunto al cirujano, ¿es por estadificación de un tumor o es una masa? Entonces, si me dicen que es una masa, no relajo. Si es por estadificación del tumor, sí. Y pregunten siempre eso porque es una cirugía sencilla la mediastino y pueden terminar con estos quilombos. Pero sí, nunca relajen. Cuando hay masas mediastinales grandes con compresiones extrínsecas, nunca relajen. Fue espectacular, Mary. Sí, otra cosa que se describe en el mismo apartado acá en Uptrade es la mediastinoscopía, es la compresión propia del procedimiento del tronco Sí, brachiocefálico. sí. Bueno, yo no tengo mucho más de la patología, era eso y que quedó un poco corto, capaz. Pero fue esa experiencia con esa paciente y el manejo básico de la patología. ¿Alguna pregunta que tengan? No, muy Santi, claro, Fran. algo Muy para, bien. no sé si